SBS, cumplo con los reglamentos internos, las normas internas, no tendría por qué temer a una investigación, ¿listo? Porque tengo una forma de poder comprobar que realmente estoy a la regla, como se indica, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuáles son los sujetos posibles considerados como proveedores de servicios virtuales? O perdón, como activos virtuales. Uno de ellos, y es lo que impacta bastante, es el intercambio de justamente de monedas. En el caso del fiat, ¿de acuerdo? Son monedas de los que nosotros le damos como curso legal. Por ejemplo, de repente yo aperturo un aplicativo donde me permita realizar cambios de monedas, ¿no es cierto? Pero si yo estoy regulado por la SBS, no habría problema para que mi negocio pueda ir avanzando, ¿no? O sea, poder ir teniendo el éxito que se requiere sin entrar a una investigación porque estoy lavando activos, ya sea porque de repente tengo una minería ilegal y estoy lavando el dinero ahí, ¿no? Que es la mayoría de veces que lo vemos. Por ejemplo, un ejemplo podría ser las casas de apuestas, ¿no? Sabemos que a nivel mundial, vamos a llamarlo así, hay casas de apuesta que a vista de luz y paciencia son no, por lavados, ya seamos de X cosas que se han podido ver, ¿no? Como la trata de personas o los sobornos, lo que habíamos mencionado anteriormente, la corrupción. ¿Listo? Ahora, un intercambio entre una o más formas de activos virtuales. Lo mismo que acaba de mencionar, puede darse de distintos rubros, no necesariamente uno solo. Ahora, es importante estos posibles considerar dar la transferencia de activos virtuales. A veces sucede de que las transferencias no son de manera legal, ¿no? Puedo yo maquillar de repente enviando o dando la apariencia, ¿no? De que estoy transfiriendo, no sé, a una cuenta de Suiza donde sé que de repente el estatuto donde yo estoy no lo van a regularizar o no lo van a detectar, ¿no? Entonces a ello se refiere ahí. Una de las partes también que es la custodia o administración de, en este caso, de activos virtuales o instrumentos que permitan el control de activos, de los activos, ¿no? Y la participación y provisión de los servicios financieros relacionados con la oferta del emisor o venta del activo virtual. Ahora, eso es en cuanto al macro internacional. Ahora, cuando ingresamos nosotros en el marco nacional, en el caso de nuestro país, la SBS con la asistencia de la cooperación alemana para interpretar el GIS, en el año 2021 se elaboró un diagnóstico sobre la exposición de estos riesgos, ¿no? De lavado de activos y financiamiento de terrorismo. ¿Listo? En ello, ¿qué es lo que se han encontrado? El Perú tiene un tercer volumen de transacciones de activos virtuales, ¿correcto? Donde se encuentra, uno dice, ¿no? En términos del tamaño de un mercado de América del Sur. O sea, sí es considerable el nivel de transacciones que tenemos. ¿Listo? En el 2019 han registrado un valor de 7,000 transacciones utilizando bitcoins en nuestro país, lo que equivalía en el mercado actual a un aproximado de 213 millones. ¿Listo? Esto se estimó en la mayoría de transacciones se utilizaron tokens de pago. Aquí voy a hacer un poco de un hincapié. Por ejemplo, una de las partes del 2019 ya fue casi antes de la pandemia, ¿de acuerdo? Algo que se ha visto bastante en el sector financiero fue el tema justamente del origen de fondos, de dónde provenía el dinero. Habían jóvenes que aperturaban cuentas, por eso cuando nosotros estemos también en ventanilla, vas a tener de repente la oportunidad de vender productos activos. ¿Se acuerdan qué eran los activos? O en este caso también los productos pasivos, pero más los activos. Los activos son todo lo que ingresa, ¿no es cierto? Que sería todo lo que yo voy a captar, las cuentas de ahorro. Entonces, venían jóvenes de 18, no más de 19 años, a aperturar cuentas. Venían, no, decían, quiero abrir esta cuenta para tal, tal, tal. Supuestamente para que le depositen sus padres, otros decían no, porque voy a empezar a ahorrar durante la pandemia, ¿no es cierto? Otro de los casos era que también venían personas así de escasos recursos que venían y aperturaban cuentas. ¿Y qué es lo que se había detectado? Que una persona en la puerta les decía, te doy 50 soles, te doy 100 soles o una X cantidad para que puedas aperturar una cuenta
a tu nombre y nos da solamente el número y la tarjeta. No vamos a hacer nada malo, te indica. En la inocencia de las personas que no saben de esto, puede darse, se da esa situación. Y a largo plazo, ¿qué es lo que podemos ver? Justamente lo que dice acá, ¿no? Transacciones utilizando bitcoins. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? En una situación de los jóvenes de 18 a 19, recibían transferencias de 50,000, 70,000, 80,000 dólares. No hablábamos de soles, dólares. Y entonces el banco siempre tiene una alerta, o las entidades financieras o bancarias tienen una alerta de un área, del área de riesgos, que se encarga de monitorizar ello. No dice, una cuenta recién aperturada, no es cliente del banco, joven, ¿no? Entonces se hace la investigación y se llama al titular. ¿Para qué? Para poder evidenciar o validar de dónde provienen esos fondos. Y muchos jóvenes en su inocencia decían, no, no, es que a mí me dieron 100 soles en la puerta, yo aperturé mi cuenta. Otros decían, no, es que yo he jugado un jueguito en línea y me depositaron ellos, ¿no? Y lo tengo que retirar. Entonces, ¿qué hacían? Una forma de poder lavar el dinero en una ventanilla cuando nosotros como agentes del banco no detectamos para qué quieren aperturar, cuál es la intención de aperturar una cuenta de ahorro, no lo podemos detectar en ese momento. Eh, ¿Qué hacen? Lo sacan en cheque. Ya me transfirieron de Panamá, no sé, pues, ¿no? 20,000 dólares. Y yo, Sandra, ¿qué es lo que voy? Voy al banco y le digo, quiero emitir un cheque de gerencia. Voy con mi cheque de gerencia, ¿me lo pueden dar? Sí, me lo pueden dar. Y voy y lo deposito a otra cuenta y lo transfiero a otra persona. Y así el dinero se va moviendo a otras personas, a otras personas. Y ahí estoy blanqueando el dinero, entre comillas. El banco lo va a detectar siempre y cuando también el personal trabaje de acuerdo a la normativa que tiene. ¿De acuerdo? Por ejemplo, hay entidades que te piden para poder sacar cheques que tengas mayor a 3 meses, una cuenta de ahorro, por ejemplo, ¿no? Entonces se tiene que indicar eso al cliente, pero no necesariamente que es a medida que va la regla, sino los puedes restringir, porque ¿cómo lo restringo? Haciéndole preguntas, ¿no? De cuántas transacciones va a realizar al mes, qué tipo de operación va a realizar, porque cuando tú ingresas o creas la cuenta, te sale cuántas operaciones va a realizar en el mes el cliente. Te puede decir, no, o sea, joven, yo solamente voy a utilizar una vez al mes porque me va a depositar mi papá. Ah, ya, entonces ya sabemos que ese dinero que va a ingresar es de que le van a dar una pensión o etcétera a la persona. O de repente una persona te puede decir, no, voy a hacer como 20 transacciones. ¿Sí? ¿Por qué? Ah, ya, porque voy a retirar o me están trayendo este depósito, tal y tal, y va sacando información. ¿De acuerdo? Y entonces una de las cosas que se han visto de incremento ha sido en el año 2020. ¿De acuerdo? Ahora, regresando a otro de los puntos, también es que existe una gran necesidad de regulación y supervisión. Tiene que existir esta regulación, porque imagínense qué pasaría si es que los bancos no tendrían o sea, ellos por tener toda la captación para que ellos después puedan prestar, cuánta corrupción hubiera en el país, ¿no? Porque de repente tengo ahí, no, a X narcotraficante indicando de que quiere depositar tal dinero, que sí se ha dado, chicos, sí existe ello, pero para eso nosotros como funcionarios del banco tenemos que saber detectarlo. En cada ventanilla, cuando depositan mayor a 10,000 dólares o el equivalente, siempre se consulta, ¿no? O sea, el sistema mismo te lo pide. ¿De dónde provienen los fondos? A veces les cuesta a los clientes decir de dónde trae el dinero. No, a veces no lo dicen si es por ejemplo, por la venta de algo o algunos por desconfianza, porque es obvio, con tanta inseguridad no te lo quieren decir, pero cuando les explicas la razón, no hay problema, ¿de acuerdo? Entonces, para ello es importante este tipo de regularización, bueno, regulación y supervisión. Ahora, uno de los participantes, que es la SBS y el mercado de valores, ahora, incluido la SUNAT, ¿no? Aquí en el país, en el sentido de que coincidieron que es la necesidad, obviamente, para poder frenar ese tipo de acciones que no, bueno, que no están bien, ¿cierto? Ahora, dice, no existe una delimitación clara para monitorear o supervisar entre los organismos reguladores de locales del Perú. Quiere decir que para nosotros puede complicarse
en el sentido de que de repente puede haber corrupción dentro de la institución, donde de repente hayan firmado alguna licencia, ¿no? Y entonces eso también nos impide de repente como entes poder regularlo. Pero, como dije algún momento, si nosotros como funcionarios de X entidad cumplimos con el reglamento, no deberíamos de tener estas situaciones. ¿Listo? Ahora, uno de estos activos virtuales es, por ejemplo, que permiten las transacciones sin identificación. Por ejemplo, del caso que yo les comento, para que ellos hagan esa transacción más necesitan los testaferros, ¿no? O sea, me hago pasar por X persona, pero en realidad yo no lo estoy usando la transacción, yo no utilizo mi cuenta, le di mi tarjeta a tal persona y ya ellos están haciendo los movimientos virtuales, ¿de acuerdo? Es una parte muy a grosso, mucho volumen, ¿no? De ese tipo de situaciones, ¿de acuerdo? Ahora, no existe registro o licencias que no es posible para rastrear este tipo de operaciones. Obvio, así como les comentaba, yo puedo depositar en efectivo, luego puedo sacarle un cheque, luego el cheque pasó a una cuenta, lo retiro en efectivo y ya desapareció el dinero. Al final lo saqué de un banco, de otro banco y al final no se puede rastrear. Probablemente sí sea la persona tal, pero de repente la persona no lo puedo ubicar porque él tiene un número de celular falso que está en el endoso del cheque, ¿no? Y ello no me va a permitir poder registrarlo porque tampoco tiene una dirección registrada en la RENIC, ¿no es cierto? Ya no le voy a encontrar a esa persona, ¿de acuerdo? Listo. También existe un riesgo de fraude y esquemas de inversiones falsas. En ello, chicos, cuando hablamos de inversiones falsas, nos vamos netamente al lavado de dinero. El lavado de dinero puede venir de muchos factores, ¿listo? Como acá indica, el blanqueo de capitales, ¿no? Que es un delito que afecta mucho bueno, en toda Latinoamérica. Y bueno, viendo históricamente, tiene un gran número de actividades ilícitas, ¿no? Asociadas con el narcotráfico, la corrupción. Cuando habla de fraudes, puede ser, por ejemplo, cuando se hacen pasar por supuestas constructoras, supuestas ventas de compras o ventas de lotes y al final que no existen, ¿no? O también la trata de personas. Hoy por hoy vemos que desaparecen jóvenes, niños, ¿no? Y no sabemos al final dónde están esas personas porque no los llegamos a encontrar, ¿verdad? Y dentro de ellos también una de las cosas que abarca este tema que estamos tocando el día de hoy, es la evasión fiscal, ¿no? O sea, ¿cuántas personas también tienen embargado de repente sus cuentas porque tienen una multa, ¿no? O, bueno, en este caso, eh, o por qué una multa, de repente porque no he declarado correctamente X producto, ¿no? Entonces, eso también aplica en ello. Puede ser que también tenga, por ejemplo, más aplicaría más por el lado de los funcionarios públicos, ¿de acuerdo? Dentro de ellos viene el secuestro, la extorsión y entre otros. Creo que estas dos partes que ya hemos estado viviendo aquí en nuestro país y eso también es blanqueamiento de dinero. Si yo pido, por ejemplo, el rescate de, por ejemplo, de aquí, de Ángel, pido un rescate de, no sé, voy a pedirle que me pague 50.000 soles y yo para poder limpiar ese dinero, ¿no? Puedo que abrir una empresa, un supuesto emprendimiento donde voy lavando el dinero. Y nadie se va a dar cuenta que el dinero viene del secuestro. ¿Listo? Y creo que hemos visto también muchas películas donde ves cómo puedes maquillar, ¿no? O mostrar una supuesta inversión cuando realmente no tenías ni la liquidez para poder hacerlo. Y esas cosas suceden en la vida real, suceden en la vida real. Y entonces, para un cajero bancario es importante poder detectar ello. Inclusive, chicos, aquí ingresa a veces hasta cómo hacen los billetes falsos, ¿no? Que también ingresan como lavado, en el sentido de que maquillo, como les dije, ¿no? La mitad del billete, eso ya lo hablaremos mañana, bueno, no, el día jueves, de cómo puedo yo meter dinero, la mitad verdadero, la mitad falso. Y a veces en la contadora pasa. Y entonces nosotros podemos revisar ello. Y eso también es parte de un fraude que yo estaría cometiendo en ventanilla, diciendo voy a depositar un X monto cuando realmente sé que ese X monto no existe porque estoy haciéndolo mal. ¿De acuerdo? Listo. Dentro de ello ahora vamos a revisar más o menos 5 casos,
que lo hemos seleccionado para poder ver cómo también hacen el blanqueamiento o el lavado de dinero, ¿no? En este caso, lavajato, por ejemplo, en portugués significa lavacoches. ¿Listo? Se trata de un caso de también donde comenzó con el lavado de dinero en una gasolinería de Brasilia, que se puso en descubierto, bueno, en marzo del 2014. Fue un gran caso de corrupción, ¿no? En los que se vieron involucrados empresas estatales, ¿no? En este caso sería de Brasil, ¿listo? Donde ingresan empresas contratistas, frentes políticos, empresarios de Brasil, entre otros de la región. Sabemos que este país sí tiene bastante ruido por ese lado donde existe la corrupción, ¿de acuerdo? Pero veamos qué tanto puede también afectar más como noticias como esta, ¿no es cierto? Donde lavan, ¿no? Lavacoches como lo indican. Dentro de ellos, por ejemplo, en ese momento, el presidente actual que tenían, que era el señor Luis Ignacio Lula da Silva, fue condenado con 12 años de prisión. Pero fíjense aquí, por haberse dejado sobornar, estuvo solo 580 días. ¿Qué parte también entra del lavado de activos? La corrupción. Simplemente la corrupción, chicos. Ahí está. Ya, de forma general, el lavajato consistió en sobornos sistemáticos de un gran número de empresas privadas y funcionarios políticos brasileños. ¿Listo? Ahora, ¿cuál era la intención de ello? Asegurar contratos con Petrobras. ¿Listo? Ahora, los detenidos fueron acusados de estar involucrados de lavado de activos. Miren, esta cantidad sí es bastante, de 3.167 millones de dólares. Entonces sí se maneja bastante dinero. Dinero que no necesariamente ha sido bien ganado, ¿no es cierto? En este caso no lo ha sido. Dice, en la mayoría de estos provenían por desvío de dinero público. Y es algo que no, bueno, sabemos que no necesariamente en todo el estado público, vamos a llamarlo así, de que la corrupción se puede dar de que yo, donde envío un fondo de dinero, donde envío de repente los impuestos, ¿no? Como funcionario público, ¿de acuerdo? Y dentro de este caso se ve reflejado ello. Otro caso bien sonado es el de Odebrecht, ¿de acuerdo? Eh, esta empresa es una de las más, vamos a decir, las más grandes que vino desde, bueno, ¿no? Donde se ha descubierto desde el 2016, donde comienza primero, donde en Estados Unidos, donde también esta constructora es brasileña, donde también que se han pagado ¿cuánto? 788 millones de dólares entre el 2021 y 2026 de sobornos a gobiernos y varios países. ¿En el fin de qué? De que esta empresa pueda tener que la licitación para una construcción, obras, ¿no? Obviamente, claro que conviene que te alíes con algún país y más si tienes un estado o un presidente que te pueda avalar ello, porque dentro de todos los competidores que cuando entren en una concesión, tu empresa diga, sí, yo presente. ¿Pero por qué? No porque estoy haciendo bien las cosas, sino porque estoy haciendo un soborno, estoy haciendo lo que es corrupción, en el sentido de que no haya claridad en los procesos que se deberían de dar. ¿Y quiénes participan para que se ejecute ello? Los mismos funcionarios, los mismos que están dentro de las empresas que en este caso se contrataría. Sabemos que cuando nosotros podemos contratar un servicio público en un país, obviamente se va a dar de forma muy grande, ¿no? No es como un negocio que va empezando pequeño, tengo una constructora, de repente solo abarco la ciudad de Arequipa o de Lima, ¿no? En este caso estamos hablando a nivel mundial, ¿de acuerdo? Entonces esto sí ha sido un caso bien sonado y de hecho lo sigue siendo, ¿no? Entonces, parte de ello, por ejemplo, ¿qué obras ofrecían ellos, no? Líneas de metro, proyección de irrigación, represas eléctricas, transvías, escenarios deportivos, ¿no? Obviamente en ello, en un país siempre vamos a necesitar eso. Entonces es una parte bien, bien, o sea, ¿cómo se dice? Bien rebuscado, ¿no?
Listo. Dentro de ellos, también esta empresa fue condenada para pagar ¿cuánto? 3.500 millones de dólares. Y es una multa, como lo dice ahí en el informe, una multa récord, porque sí ha sido, en este caso, elevado con un monto, para Perú, por ejemplo, sería 29 millones de dólares. En el caso de México, por ejemplo, sería 10.5 millones de dólares. O sea, sí estamos hablando de montos elevados, ¿no? O sea, elevado muy grande. ¿Listo? De hecho, de eso también, ¿qué países estaban involucrados? Estaba Perú, México, Argentina, Ecuador, Colombia, Panamá, Guatemala, Venezuela. Y incluidos, obviamente, Brasil. ¿Listo? Ellos solamente son algunos países que recibieron este tipo de sobornos por la construcción o que han sido elegidos, ¿no? Como supuesta constructora. ¿De acuerdo? Listo. Una de las otras empresas que también está involucrado con ello es el grupo Huiza. Este grupo es panameño, ¿no? En este caso, tiene presencia en 11 países. Fue acusado también en el 2016, en mayo, en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, de lavar dinero con producto del narcotráfico. ¿Listo? Por medio de métodos como facturación comercial falsa, contrabando de dinero. En este caso, tenemos quién era su líder, Abu Wacket, ¿no? Entonces, este señor, con otros miembros y las 18 empresas del grupo, fueron incluidos en la lista de Clinton. ¿Listo? Lo que les impidió tener algún tipo de relación con los ciudadanos estadounidenses y sus compañías. En el año 2021, varias de las empresas como Panamá y el grupo Rivera Panamá fueron excluidas de la lista. Ahora, por ejemplo, cuando es un grupo, cuando hablamos de empresas grupo, se, con- se compone por varias empresas, ¿no? Por ejemplo, aquí en Perú podemos hablar del grupo Intercorp, podemos hablar del grupo Corpac también, que tenemos ahí. En este sentido, ¿qué podemos revisar? Que tienen varias empresas que también están relacionadas y de repente unas están con más escándalo que otras y se van descartando, ¿no? Y eso es lo que ha pasado, por ejemplo, con la empresa Wisa. Dentro de ello, por ejemplo, también antes de pasar a esta reciclar, en Wisa, ¿cuáles eran, por ejemplo, lo que ofrecía, ¿no? Tenía diversas industrias como la venta y distribución de productos de lujo, ¿listo? Fragancias, sí, de Wisa. Ujú. ¿Qué vendía? Fragancias, cosméticos, lentes, licores. Obviamente esos productos son que salen más rápido, ¿cierto? Pero no necesariamente son, como indicó, ¿no? El medio de dinero que era del narcotráfico. En ellos tenías accesorios, boutiques, ¿no? Bienes raíces, vendía relojes, entre otros. ¿Listo? En ello, su rubro más fuerte fue la firma global de belleza. Bien, ahora entramos a esta empresa que es Reficar. También es panameño, ¿no? También liderado por el mismo señor de qué? Del grupo Visa, perdón, con referencia de 11 países, que también fue acusado en mayo del 2016. ¿De acuerdo? Me parece que aquí ya. En este caso, vamos a pasar en este momento a BNP Paribas. ¿Qué es este rubro? Este rubro, por ejemplo, revisa lo siguiente. Mm, no sé si ustedes han escuchado de la empresa Cardiff, ¿ya? Esta empresa como tal vende servicios, como que vende seguros, ¿no? Seguros de vida, ¿no? O otro tipo de seguros donde el cliente lo que requiera. ¿Qué pasa con ello? En este caso, por ejemplo, esta empresa lo que revisa es lo siguiente. Las ventas que tuvo Paribas, ¿de acuerdo? En este caso, lo que ha sucedido es de que en Argentina es donde tuvo el explote de la revisión de sus malas transacciones. Por ejemplo, en este caso, Cardiff, hoy por hoy así se llama en Perú, ¿no?
nosotros lo que hemos encontrado, por ejemplo, fue el colapso de la venta de servicios en el sentido de que ofrecían el servicio, pero hacían como un clavado, o sea, en el contexto de que decían de que se va a devolver la póliza de seguro, ¿no? Y al final había un proceso de reclamo. Y muchas veces ustedes cuando contratan un seguro no necesariamente les devuelven, ¿no? Porque hay una desviación de fondos. ¿Listo? En este caso, por ejemplo, yendo netamente a esta empresa, como les mencioné, se descubrió en Argentina en el año 2016, ¿de acuerdo? La investigación le abrieron por el tema de lavado de dinero agravado. ¿Listo? ¿Qué es lo que había pasado con esta empresa? Habían tantas transferencias o firmas realizadas con clientes, ¿no? O en este caso fue registrado de esa manera. Entonces, eh, esta empresa llegó a una investigación preliminar donde se centraba que habían cientos de millones de euros y dólares, ¿no? En el año 2019 y 2021, donde el diario francés, en este caso, fueron que se han involucrado 220.000 euros. No estamos hablando solamente de soles, ¿de acuerdo? Esta noticia, por ejemplo, que les comento, de esta empresa salió el año pasado, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que le limitaba? Que en este caso, por ejemplo, cuando hay corrupción, en el caso de la fiscalía, no habían comentarios públicos, ¿no? Donde, por ejemplo, podía darse la transparencia, ¿no? De legitimar que realmente las transacciones que ellos estaban realizando era como ellos pintaban de hacerlo, ¿de acuerdo? Este blanqueo de capitales, por ejemplo, eh, en la ciudad de Francia, se considera con 10 años de prisión y una multa, ¿no? Pero, como sabemos, dentro de esta corrupción, lo que ha sucedido, por ejemplo, es que durante este periodo del 2019 y 2021, simplemente lo que han hecho es pasarlo como fondos de posiblemente dudosos y bueno, no tiene una explicación lógica. Y así se quedó. Y hoy por hoy, por ejemplo, esta empresa aún sigue normal, al menos aquí en Perú, con la firma de Cardiff, ¿no? Continúa operando, pero no se le ha encontrado nada de lavado de dinero aún, solo que en este caso, esta empresa como tal, bueno, en la ciudad, en el país en este caso la Fiscalía francesa es la que le ha hecho como se dice, la auditoría, ¿no? Donde se ha encontrado lo que se les ha mencionado. Sin embargo, aún hay un silencio. No hacen comentarios y lo que se está todavía haciendo es una investigación como tal. ¿De acuerdo? Muy bien. Con ello, por ejemplo, ahora cerrando ese tema de lavado de activos, vamos a entrar a los delitos financieros. Dentro de ello, lo que vamos a encontrar, por ejemplo, es para obtener una ventaja financiera y profesional. Eh, Estos delitos es con un beneficio económico. Obviamente, todo tipo de acciones como los mencionados, siempre hay un fin. ¿Cuál es? El dinero, ¿no? ¿Qué es lo que yo hago o cuánto más estoy aspirando a poder sacar ilícitamente, ¿no? Bueno, valga la redundancia nuevamente, el lavado de dinero, la evasión fiscal, el fraude de inversión, entre otras con las delincuencias organizadas, ¿no? Y con ello vamos a encontrar lo siguiente. El fraude financiero. ¿Cómo se da generalmente? Primero, implica que alguien esté estafado, que le quita su dinero mediante un robo o engaño. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, cuando nos llegan mensajes, ¿no? Donde te indican, coloque más de su código de tarjeta, su CBV, ¿no? Y nosotros ingresamos inocentemente, podemos hacerlo, ¿sí? Y nos robaron la información. Y en ello yo ya tengo un fraude financiero, ¿no es cierto? Y obviamente, con eso, ¿qué hacen? Una malversación de fondos. Un ejemplo, por ejemplo, valga mencionar,
es cuando hay una fuente ajena de una organización. Todos dicen que cuando nos llaman de números extraños son directamente de la cárcel, ¿no? O también puede ser un cliente o un proveedor, una red de individuos, un crimen organizado o un grupo terrorista. Cuando dice puede ser un cliente en el sector financiero, por ejemplo, cuando tú eres ventanilla, tú puedes estar haciendo tu transacción normal durante el día y de repente se acerca un cliente y te dice, voy a depositar 100.000 soles. Te deposita todo bien y de pronto te dice, no, ¿sabe qué? Lo voy a cambiar por otra transacción. Mejor devuélveme este monto y te doy otro importe. Y al final te hizo tantos movimientos que al final ni le cobraste esos 100.000 soles. ¿Qué pasa, chicos? Sí pasa, pero pasa cuando yo no estoy atento a lo que estoy realizando, o no estoy atento a lo que me están diciendo. Y esa parte sí duele mucho, por ejemplo, ¿por qué? Porque tú trabajas para ganar dinero, ¿no es cierto? No para perderlo. Aparte que vas por la experiencia también, pero algo que se ha visto no solamente de repente en una entidad bancaria, por ejemplo, cuando tú eres cajero de una cadena retail, ¿qué puede pasar? Te pueden llevar un billete falso. Y eso también es un fraude, porque de repente tú en tu inexperiencia no te diste cuenta que te dieron $100 falsos, ¿no? ¿Y cuánto equivale? La mitad, depende de la mitad de tu quincena. Si eres un part-time, no lo sé, ¿no? O que estamos trabajando de repente parte, ¿no? Se va de nuestro sueldo en ello. Pero, ¿dónde yo voy a prevenir eso? Con mi atención, ¿de acuerdo? Una de las partes que también viene es ello es lo que hemos mencionado, que es los delitos de evasión fiscal. ¿Cómo se define ello? Cuando hay el intento de deliberado de burlar o eludir la legislación fiscal, ¿para qué? Para reducir ilegalmente una obligación tributaria. Obviamente la evasión fiscal es ilegal, ¿cierto? Mientras la elusión fiscal es un enfoque legal para ahorrar impuestos, actos como presentar declaraciones de cuentas incorrectas o realizar entradas o alteraciones falsas, o libros o registros falsos, o por ejemplo, la contabilidad, ¿no? Puedo procesar ahí, o registros, o la ocultación de activos, o el encubrimiento de fuentes de ingreso, contribuyen a una evasión fiscal. Por ejemplo, de repente, yo ahorita en Perú tengo mi RUC que es RUS, pero al final de repente no soy un RUS, soy más, ¿no? De repente un RUC con una sociedad anónima cerrada, no lo sé, y con ello lo que hago es tapar lo que realmente estoy vendiendo. O por ejemplo, tengo una fachada también. Yo en la SUNAT declaro que soy vendedor de abarrotes y a la larga termino siendo vendedor de otro tipo de servicios, ¿no es cierto? Por ejemplo, puedo vender alcohol o de repente estoy vendiendo droguería, que viene a ser otro tipo, otro rubro, y obviamente tiene también el tema del rubro a la que me dedico, ¿no? Y al final estoy dando otra información. Y eso, obviamente es un delito, es algo ilegal. Y esa forma también es una parte donde nosotros le llamamos un delito financiero. ¿Por qué? Porque estoy estafando mi declaración con otra entidad. ¿De acuerdo? Uno de ellos, por ejemplo, más comunes es la apropiación ilícita de activos. ¿Listo? Cuando dice, por ejemplo, fraude realizado por los empleados, puede ser fraude contable, corrupción, pago de sobornos, crimen cibernético, violación de propiedad intelectual y lavado de activos. Por ejemplo, aquí en el Perú, ¿no? Es el robo de tarjetas financieras ante una situación, por ejemplo, en este caso, la SBS, que también es el ASBank, que permite, tenemos líneas, ¿no? Que nos permiten bloquear automáticamente las tarjetas. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo como cajero sé que los clientes se acercan a mi ventanilla, confían en mí, el cliente pasa la tarjeta para retirar un X monto y yo me hago el vivo, ¿no? O la viva en el sentido de que le puedo decir al cliente, no pasó su clave, vuelve a colocarlo. Pero en realidad yo ya le hice 2 retiros al cliente, ¿no? Porque de repente el cliente me pidió que le retire 500.000
De repente el cliente me pidió que le retire otro monto y yo le he retirado 2 montos donde no, el cliente no se dé cuenta porque vi pues que en su saldo queda 1.000.000 de soles y que yo le saque 5.000, 10.000 o 200.000 no se dé cuenta, entre comillas, ¿no? Porque pasa en la inocencia, chicos, de que cometen ese tipo de actos y eso que sería un fraude hacia el cliente y eso sí sería un delito financiero. Y hay un caso, por ejemplo, de, de un jefe de operaciones que realizó un robo. Simplemente ingresó, eso pasó en el año 2019. El joven ingresó con su mochila, ¿no? A la entidad bancaria como un día normal. El señor de seguridad lo saluda, ingresa y se saca dinero de la bóveda. Entra con una mochila y sale con la misma mochila. Y obviamente, ¿cuánto de dinero se sacó? Con lo que comentan era la mitad de la bóveda, ¿no? Obviamente, ¿qué habrá sacado? Obviamente billetes en dólares, soles, ¿no? Y a lo que va es de que, por ejemplo, en un banco siempre o en entidad bancaria siempre vas a encontrar normativas internas, las cuales se tiene que realizar, se tiene que cumplir, con el fin de que tú, si es dual el ingresar a una bóveda o es dual abrir una caja, tienes que hacerlo con tu compañero. Y si te dicen que no estés en un punto ciego, tienes que no estar en ese punto ciego, porque puede ser de que yo confío en mi compañero y o mi compañero también me dice una cosa que no se debe hacer, tú no tienes que permitirlo, porque ese tipo de fraudes viene desde adentro, desde qué hacemos nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, este caso, por ejemplo, obviamente fue denunciado, fue en contra del jefe y al final fue, el banco obviamente va a tomar sus acciones del caso. Si te hacen infragante, te denuncian y ya malograste todo tu historial por tener una denuncia penal o judicial, ¿cierto? Entonces, y ese tipo de casos sucede. En ventanilla, por ejemplo, ¿qué puede pasar? Como les dije, esos retiros ficticios, ¿no? Que el cliente nunca sacó, pero al cliente le haces firmar 2 veces o falsificas la firma, eso tampoco se realiza, porque tarde o temprano siempre, siempre sale a la luz y te van a agarrar, porque lo que viene fácil, fácil también se va, ¿de acuerdo? Con ello, chicos, terminamos esta parte de nuestra de nuestro tema y más mencionarles en este aspecto, cuando ya estamos dentro del banco, el tema de sobornos pasa dentro de nuestras operaciones. ¿Cómo? ¿Cómo puede pasar? ¿Cómo me pueden sobornar? Por ejemplo, me sobornan con el tipo de cambio. Nosotros sabemos que el tipo de cambio, por ejemplo, sabemos que en el banco paga menos, pero si hay un monto X considerable, lo que se hace es de que se pueda negociar, que yo te haga una negociación, de repente igualándote un poco o aumentándote unos puntos más de lo que tú compras en el otro banco o en la calle. Pasa, sí pasa. Pero yo sé que, por ejemplo, como cajero ese señor siempre viene, pero es cambista. Entonces, si me detectan a mí haciendo ese tipo de sobornos, que por ejemplo viene el cambista y me dice, Sandra, ya pues te doy algo, ¿no? Y de repente por una gaseosa me vendí, pasa y te van a descubrir, porque al final, como les comenté a una parte de la clase, cuando nosotros aperturamos una cuenta, porque hoy por hoy todo se tiene que bancarizar, se va a detectar y al final va a ir tu usuario, va a estar tu nombre y tu apellido, qué día has hecho la transacción y para el colmo está revisado en la ventanilla, ¿no? Donde te da un producto. Y chicos, en el banco se ha visto muchas de esas cosas. Por ejemplo, a las chicas les regalaban perfumes caros, inclusive les daban viajes para que se vayan a Brasil, a Colombia. ¿Puedes caer en esa tentación? Sí, lo puedes hacer, pero eso tiene consecuencias. Y las consecuencias pueden ser garrafales si tú todavía tienes 20, 25, ni siquiera llegas a los 30 años. Imagínate dañar todo tu inicio laboral, ¿no es cierto? Entonces es una parte que nosotros como cajeros vemos o podemos caer en esa tentación de la parte cuando dice el fraude realizado por los empleados, porque ¿qué estoy vendiendo yo? La imagen de quién, de la entidad donde yo trabajo, porque al final no es, la persona que está no, un trabajador de tal banco, y al final queda la reputación, ¿no es cierto? Entonces el banco siempre va a cuidar su reputación, ¿de acuerdo? Y a eso se refiere cuando indican los pagos de sobornos. Otro
Por ejemplo, cuando hablamos del crimen cibernético, como les mencioné, cuando somos cajeros, sea en la entidad que esté o en la cadena retail que yo esté, me van a dar mi tarjeta. Antes se pasaba la tarjeta de crédito por nuestras manos. Hoy por hoy solamente es al contacto. Pero ponte que sea una persona que no sepa y te da todavía su tarjeta. Tú, todo habiloso, copias, ¿no? O te grabas el número, no sé, tienes una memoria fotográfica y ya sabes cómo poder ingresar y hacer compras con su tarjeta o las transferencias con sus cuentas, ¿no? Porque viste que puso la clave, ya sé cómo se hace. Y pasa eso, ¿no? Y al final viene por parte de la persona que trabaja dentro del banco. Por ello siempre se sugiere no caer, o sea, es una ya una recomendación más una indicación, ¿no? No no caigan en lo fácil, ¿listo? Porque como cajero se nos va a confiar muchos datos de por eso tú cuando ingresas a una entidad siempre te harán firmar el consentimiento de datos. Tú no puedes divulgar ello. ¿Por qué? Porque faltamos a un principio, que es el secreto bancario, ¿de acuerdo? Entonces, esta parte sí nos queda mucho de aprendizaje como cajeros y probablemente tú vas a ascender pronto la entidad y vas a poder gestionar, ¿no? De repente los tipos de clientes que te toquen, porque te van a tocar los más buenos hasta los peores. Los más buenos son, desconfía de ellos porque vienen y te dicen un chocolatito, empiezan con lo chiquito. Luego comienzan con uno más grande, van a querer que les cambies billetes. Es más, chicos, les puede pasar inclusive que les digan, guárdamelo el dinero. Y tú vas a guardar el dinero. Y cuando te toque un arqueo de caja, lo que va a pasar es de que te encuentren ese dinero. ¿De dónde salió? Tengamos cuidado porque a veces lo que parece bueno no tiene nada de bueno. ¿De acuerdo? Y en esa parte viene más parte como de nosotros, como delitos financieros causados por nosotros mismos. ¿De acuerdo? Muy bien, hasta aquí. ¿Tenemos alguna consulta, duda? Bien, me indican todo claro. Entonces vamos a dar un pequeño repaso de lo que hemos estado conversando. ¿De acuerdo? En este caso, vamos a profundizar nuestro tema de, de esta prevención. Listo. Cuando nosotros estamos en ventanilla ya como cajeros, como les había mencionado, el tema de cuando consultamos el origen de fondos, ¿cómo yo puedo detectar que el cliente me está mintiendo? Como les mencioné, lo primero que tenemos que hacer es siempre verle la cara, no tengamos miedo de ello. Cuando tú haces la pregunta, normalmente el cliente, ¿qué hace? Te desvía la mirada cuando está mintiendo. Cuando ya es un, como decir, ya una persona que conoce cómo hacerte la gestión, es más amable. Inclusive te llega a convencer, por ejemplo, de depositarlo en dos partes. ¿Para qué? Para que no te salga, nosotros lo conocemos como ROA-ROE. ROA y el ROE, ¿no? Perdón, ROA y el RO. El ROA, que es registro de operaciones, y el otro es registro de operaciones acumuladas. Quiere decir, si yo tengo a Sandra Supo dentro del banco, siempre la veo la señorita, ¿no? Estoy haciendo ahí la transacción, la veo y siempre me deposita de repente 7,000 todos los días. Y llegado un momento, el sistema me dice, y un día sí, voy, ya no te deposito pues 7,000, solo te deposito 2,000 soles, pero ya he hecho como 5 o 7 operaciones en el mes. Entonces me va a salir ese registro de operaciones acumuladas. ¿Qué me va a pedir? ¿De dónde proviene el dinero? Entonces, de repente yo te estoy depositando de mi negocio. De repente vendo pollo y pues hay días donde he tenido volumen, ¿no? Y te he estado depositando todo ello. Entonces yo declararé y te diré, no, proviene de la venta de pollos
del mes de marzo, que estoy cobrando recién, ¿no? De tal fecha a tal fecha, todavía me falta cobrar, no sé, 20.000 soles más, y eso el cliente te tiene que declarar. Va a haber momentos en el que te va a decir, no lo quiero declarar, no es necesario. Entonces, como les había mencionado en las otras clases, existe en toda entidad la pizarra legal. En esa pizarra legal también está, aparte de ver el fondo de seguro de depósitos, también está la prevención del lavado de activos, inclusive la retención de billetes falsos, ¿de acuerdo? En esa pizarra encontramos todas las resoluciones que se tiene que ver. Entonces, nosotros nos amparamos con ello y decirle, no, esta información es necesaria. Y va a pasar que te va a decir inclusive, quiero que me devuelvas el dinero. Para ello, tú tienes que llamar a tu jefe de operaciones o de servicios que esté ahí para que te pueda dar ese soporte. Porque cuando nosotros caemos en la tentación de repente de decirnos de boca a boca con con el cliente, pueden pasar muchas cosas. Nosotros no sabemos quién está detrás de la ventanilla, no sabemos qué puede hacerte esa persona. Guardas la calma, llamas y ya te ayudarán. En ese momento ya el jefe que hará, pues llamará a Águilas Negras, vendrá y hará la revisión, ¿no? Y con ello tú tranquilo. Mientras tú hayas cumplido tus funciones, todo normal. Para eso tenemos que tener esa templanza de poder estar calmados, ¿de acuerdo? Ahora, dentro de ello también, ¿qué es lo que podemos observar? En esas operaciones acumuladas suele pasar con empresas que, por ejemplo, depositan de 5.000 en 5.000, ya son clientes que tú ya los conoces. Ah, ya viene el señor del grifo, ¿no? Ya viene Pepito de tal cosa. Ya viene el chico de la electricidad, ¿no? Ya viene a depositar el tal X, ¿no? Tal servicio. Y entonces te va a acumular ese tipo de origen de fondos. ¿Listo? Ahora, otro de los modos que también pasa, como se lo estaba mencionando, es cuando te dicen y te convencen de depositar en dos partes. Puede hacerlo, sí lo puede hacer, pero a la larga siempre le va a pedir, que tiene que declarar. Pero tú como agente bancario, como cajero, tú tienes que frenar ello, tienes que frenar en el sentido de decir: "No, señor, aquí hay cámaras, estamos en constante monitorización, necesitamos hacer la operación correcta". Y entonces simplemente darle la calma al cliente y decir: "Señor, no le vamos a pedir el sustento, porque por este monto no se requiere". Ojo con ello, por ejemplo, en ciertas instituciones, a partir de los 200.000 se pide origen de fondos, ¿no? Sustentado. Por ejemplo, yo de repente vendí no sé, pues, ¿no? Algo de que me sea el equivalente de 250.000 soles, ponte un terrenito por ahí que me lo compré en un momento de 10.000 y ahora está a 250.000. Entonces declararé de dónde, qué, dónde vendí mi terreno, en qué departamento queda, en qué notaría lo hice, ¿no? Para que tú puedas tener esa mayor información. ¿Listo? En el texto que tú llenas, por ejemplo, de una prevención de lavado de activos, porque así se le llama, no es un texto muy grande, entonces tienes que hacerlo más específico. Le escuchas al cliente, ¿no? Ya sabes que pones compra-venta de tal lugar a tal lugar, en qué notaría, qué día ¿no? Y más o menos lo que te dice el cliente, ¿no? De dónde o cuánto más va a ingresar, ¿no? Y ya. Algunos inclusive ya saben y te traen la copiecita de su compra-venta. Lo adjuntas y pones siempre en esa parte de tu lavado ADJ, pues, ¿no? Adjunto. Ya sabemos de que cuando ya está en el sistema, mira, eh, Ángel ya lo registró, ¿no? Entonces sabemos ya de forma interna nosotros como banco ya lo vamos a poder revisar, ¿de acuerdo? Esa parte muy importante para poder revisarlo en las operaciones, en las transacciones que realizamos, con el fin de que todo lo que nos indica el cliente sea legítimo, que sea lícito, no ilícito, ¿no es cierto? Ahora, dependiendo de la ciudad donde nos encontremos trabajando, por ejemplo, obviamente en la parte sur probablemente encontremos bastante mini informal, que sería, por ejemplo, en el departamento de Puno. Les comento una experiencia. Así como les conté que aperturaban cuentas falsas, en algún momento se le aperturó a una X empresa de Lima, ¿no? Donde se les pagaba a sus excavadores, a sus obreros, en dólares y venían en mancha a cobrar los dólares. ¿Listo? Y muchas personas de ellas, obviamente la empresa formal le paga, ¿no? Muchas de esas personas que venían a cobrar sus 50.000, 30.000 dólares, les costaba mucho decir de qué provenía el dinero. Y es más, hasta te mienten, te pueden mentir. Es la venta de ropa. Cuando tú estás pagando un cheque de una minera, tienes que tener el tacto también para poder indicar al cliente de que, pero no le vas a decir: "Señor, pero ¿a qué este cheque es de esto?", ¿no? No.
Tienes que decir, señorita, pero los fondos aquí indican, no de frente, que es de un servicio de minerales. Y ahí, sí, no, le he vendido esto, explosivos, porque ellos saben que eso no todos tienen esa licencia para vender explosivos. Entonces pasa que eso vende, ¿listo? Y también pasa de que a veces te traen dólares y no necesariamente son dólares formales, ¿no? Porque son de minera ilegal. Y también vienen y te dicen, no, señorita, joven, yo tengo un negocio y vendo, no sé, vacas. Y tú tanto sacan, ¿no? Y entonces tu pregunta tiene que ir más específica, decirle, ¿de la venta de hace cuánto? ¿De cuántos ovinos? ¿De cuántos, no? Vacunos, ¿no? O sea, en este caso vacas, ovejas, lo que sea, pero ya de manera profesional. Entonces, son 40 reses, no, ya, lo vas colocando. Ya te das cuenta en el nerviosismo. Y hay una parte donde tú, como agente bancario, vas a reportar eso a la interna. Obviamente no vas a ir al choque con el cliente, sino tú le escuchas, dices lo que dices, perfecto. Para ti eso es una transacción inusual. ¿Qué vas a hacer? Reportarlo. Y nosotros en el banco tenemos una ficha. No, obviamente no lo vas a decir al cliente, ya en su cara, le voy a llenar esta alerta. No, tú lo manejas de forma sutil. Ya lo marcas, no sé, con tu resaltador, tú ya ves en qué momento lo llenas, donde no te vea el cliente y se sienta, ¿qué está haciendo? ¿Por qué? Porque a veces en la impotencia de tomamos las cosas a personal y la vas llenando en su momento, en su cara el cliente. ¿Y eso qué es? Te pregunta. Y tú, ¿qué le digo? ¿Por qué me llenas? Y tienes que darle una explicación. Entonces, para evitar ello, siempre hacerlo de forma sutil, ¿de acuerdo? Esa es una de las partes que quería comentarles porque considero que cuando nosotros somos nuevos en este sector, nosotros no tenemos esa claridad de cómo poder tratar al cliente, ¿de acuerdo? Bien, dentro de ello, también, por ejemplo, algo que se puede observar bastante en ventanilla es, yendo con el tema del lavado de activos, se puede dar también con los tipos de operación que te realizan. Por ejemplo, los tipos de estafa que realizan, ¿no? Te pueden decir, estoy depositando, ¿cómo te pueden sacar una información? Vienen y te dicen, no, tengo este número de cuenta, voy a depositar dinero, te dice. Lo normal es de que tú valides el nombre de la cuenta, de quién es, ¿no? Y tú cuando le quieres, él te tiene que decir, para las operaciones que ellos te tienen que brindar, por ejemplo, yo te digo, mi cuenta XYZ. Señorita, voy a depositar a Arturo Vargas de la cuenta que está acá. Y ya te dije quién es el titular. Pero pasa que en algunos casos, confírmame, ¿quién es? ¿No? Y se ponen tan fuertes que tú dices, hoy me está sacando información. Y pasa que ni siquiera te depositan. Solamente vienen a averiguar a quién pertenece la cuenta o de quién está haciendo. ¿Y por qué? Porque probablemente estas personas que vienen a sorprenderte en ventanilla son esas personas que han aperturado la cuenta y ni siquiera se acuerdan a quiénes le han dado. Eso les comento porque ha habido bastante, bien sonado esto fue en el año 2018-2017, ¿de acuerdo? Y obviamente dentro de la pandemia también hubo, pero recordemos de que ya dentro de la pandemia nos hemos vuelto más digitales. ¿Listo? Y tú como cajero, a veces te puede costar poder detectarlo, pero ya la experiencia y tus compañeros que ya están ahí ya lo saben. ¿Listo? Con ello podemos revisar eso o también, por ejemplo, dentro de alertas que tú puedas dar por lavado de activos, pasa de que hay una cliente que siempre te va a aceptar algún préstamo. Te va a decir, sí, sí lo quiero, lo necesito. Y tú ves que en vez de pagar, o sea, o ves, nunca retira el dinero, ¿no? Más deposita. ¿Por qué? Porque en el sistema ella se ve como que saca un préstamo y a la larga ese préstamo nunca lo dispuso, tuvo todo el tiempo en la cuenta. Eso también es una transacción inusual, no es normal. También lo tienes que alertar porque por tus manos pasan miles de transacciones como también tantos clientes que no sabemos qué intenciones tienen detrás. ¿Listo? Nuevamente, aquí de repente algún caso que queramos comentar que les hayan pasado o hayan visto.
Bien, como no tenemos dudas con ello, vamos a reforzar otro tema, que es, por ejemplo, la SUNAT, ¿de acuerdo? Dentro de ello, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de evasión fiscal, ¿dónde podemos evadir? Por ejemplo, yo tengo una empresa y mi contador me aconseja que yo no declare, ¿no? Y pasa en la vida real ello. Cuando, por ejemplo, tú eres un asesor de crédito, ¿qué haces? Haces una evaluación y tú dices, wow, tú siempre como evaluador de créditos ves y dices, ah, mira, este es mi cliente, ya que el suyo tiene 3 sedes, ¿no? Y de pronto ves y no coincide lo que declara con lo que tiene, ¿no? Y a veces pasa que el mal contador le indica, no declares con esto, solo para que pagues menos impuestos. Y a la larga, ¿en qué le perjudica? Con beneficios que te puede dar el mismo Estado, ¿no es cierto? Como lo que pasó en la pandemia, las famosas reactivas, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros evitamos dar información o maquillamos de alguna forma o damos la apariencia, ¿no? De un X negocio que no es, a la larga tenemos consecuencias, ¿no? Aparte de que sabemos que está mal, yo mismo me estoy perjudicando de repente en vender, en dar o aperturar otros ingresos o en una situación dada, ganar algún tipo de beneficio, ¿no es cierto? Y entonces la SUNAT, todos dicen, no, la SUNAT nos roba dinero con nuestros impuestos, pero a la larga, como empresario, te conviene declarar sí. De repente a un inicio te cuesta porque ves y dices, wow, esto pudo ser para mí, ¿no? Y eso es lo que pasa con las personas. Tenemos dinero y no queremos todo para nosotros, ¿no? Inclusive de repente ustedes en un momento cuando ya comiencen a trabajar, vean su gratificación o vean sus comisiones o vean las utilidades, digan, no, este dinero lo quiero. Cuando de repente tienes para disponer ello y pagar tus tributos, ¿no? De poder, en lugar de evitarlo, a rendir cuentas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la SUNAT, hoy por hoy, tiene marcado o tiene registro de las operaciones que nosotros realizamos. ¿Por qué? Porque justamente lo que se ha encontrado, ¿no? Que en nuestro país ha habido un incremento de lavado de activos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que eso ha hecho? Pues que tengamos mayor revisión. Y bueno, ¿no? La SUNAT, como indica, es necesario este tipo de regulación y obviamente la supervisión. Por ejemplo, recuerdo mucho que cuando yo estaba en el banco, inclusive la SUNAT se acerca, ¿no? Hacia ti y te comenta y te dice, quiero revisar la cuenta de tal. Obviamente tú no le vas a brindar esa información así abierta y siniestra, por más que la SUNAT tenga acceso. Siempre te presentan una documentación y hay un área que se encarga para poder brindar esa información, ya sea por correo, por llamada o X como te lo soliciten. Porque a veces piden que esté quemado esa información en un CD. Ellos aún utilizan CD, ¿ya? Entonces tienes que entregarlo yo. O inclusive he visto en algunos casos que mandaban lo que ya no existe, un disquete. Y yo decía, pero mejor pues una memoria USB, ¿no? Por último, pero no. Piden ello, ¿para qué? Para que se pueda registrar sus operaciones. Pero eso no le das tú, sino lo hace hay un ente encargado y tú simplemente eres la fuente de repente de pasar la información e informar, ¿no? Pero, o sea, no a la SUNAT o a la persona que esté al frente, sino a tu encargatura, a tu jefe, para que se encargue de dar esta información. ¿Listo? Ahora, es importante nosotros estar, como les mencioné, estar atentos para ver quién realmente te está pidiendo la información, porque les comento. A veces pasa que hoy por hoy, ese tipo de sorpresas que nos dan, lo hacen obviamente para sacar información de X personas y tú puedes quedar redondito cuando vienen con una falsa identificación y una postura muy exigente y hasta te hace dudar y te dice sí. Porque ha pasado, chicos, que en el sentido no solamente para vulnerar información, también se hacen pasar como auditoría del banco, ¿no? Y tú ingresas y al final que hemos tenido justo lo que les comentaba, ¿no? El tema de nuestra vulnerabilidad en el sentido de poder detectar nosotros los delitos financieros.
con las estafas, porque me dio miedo de que sí sea el auditor, porque me dio miedo que sea la SUNAT, porque me dio miedo que sea la fiscalía y brinde eso de información. Recordemos que nosotros en Ventanilla no brindamos ningún dato, por más que me sobornen, por más que me indiquen X cosas, ¿de acuerdo? Entonces, dando esta indicación, con los que se han unido de repente algún tema que podamos reforzar. Bien, me parece que no tenemos más dudas. Daré pase al coordinador para que nos pueda indicar lo que estaba mencionando al inicio de la clase. Muy bien, muchas gracias por la clase brindada el día de hoy, profesora Sandra. En este momento entonces vamos a proceder a realizar lo que es nuestra dinámica que corresponde a nuestra clase número 4. Voy a compartir aquí mediante el chat de la reunión, estimados y estimadas participantes, el enlace para poder acceder a nuestro Kahoot del día de hoy. Así es que si ustedes quieren obtener puntos adicionales para su evaluación, para su examen de curso, pues los invito a que puedan ingresar. No olvidemos colocar nuestros nombres y apellidos para poder identificarnos. Aquí comparto entonces el enlace, ya pueden acceder a ese enlace, colocamos nuestro nombre y apellido para poder participar. Nuestro cuestionario del día de hoy solamente consta de 4 preguntitas muy sencillas referentes al tema desarrollado el día de hoy y en este caso, como ya sabemos, siempre por esta participación nosotros acumulamos puntos adicionales, ¿no? Así es que los invito a que puedan acceder a nuestro Kahoot correspondiente del día de hoy. De igual manera, también les voy indicando respecto a nuestra evaluación, a nuestro examen, que tenemos plazo hasta nuestra siguiente clase, que estaría siendo el día jueves, para poder rendir nuestra evaluación correspondiente. Y también tengamos en cuenta de que en nuestro examen se consideran solamente 10 preguntas, cada una con 4 alternativas para poder responder, ¿no?